everyone speak Spanish? Okay. Entonces, bienvenidos todos, por favor, que bueno, sírvanse. Solo creo que nuestra pobre conferenciante se va a quedar más o menos privada de comer porque esta, en mi opinión, es una de las tradiciones más salvajes de la Academia Norteamericana, que es el famoso Brown Bag Lunch, que me pareció una verdadera atrocidad y me da un poco de vergüenza como director del Centro Mexicano que soy, estar auspiciando esto por la forma en que somete a nuestra invitada a hablar y no comer, que realmente en América Latina todo es considerado realmente un signo inaceptable de mala educación. Entonces te pido una disculpa, pero realmente era la única manera que podríamos aprovechar la presencia de nuestra invitada Patricia Arias. Voy a decir un par de cosas sobre lo que viene en el Centro Mexicano durante este semestre. Yo soy Claudio Lomnitz, para los que no me conocen, dirijo este Centro de Estudios Mexicanos que existe ya, va a cumplir 4 años en noviembre. Fundamos hace más de 3 años y ha tenido pues una trayectoria realmente de muy intensa actividad desde sus inicios. Bienvenidos todos, por favor consideren este centro su casa. Este es el salón de seminarios, el seminario del Salón Frank Tannenbaum es usualmente donde hacemos la mayor parte de nuestras reuniones, salvo en el caso de eventos, digamos, para un público muy grande que entonces se anuncian en otras partes. Para los que no conocen las actividades del centro, tenemos usualmente 3 tipos de actividades. Una es el seminario interno, que es conocido como Mexican Mondays, es un invento mío del nombre, inspirado en la idea de los lunes de ánimas. Pero tenemos entonces los lunes. Este seminario de hoy hubiera sido un Mexican Monday, pero lo que sucede es que nuestra invitada Patricia Arias está aquí con una beca que manejamos desde ILAS y el Centro Mexicano, que se llama la beca O'Gorman, que trae 6 profesores invitados al año y que pueden venir en cualquier momento del año, incluido el verano. Entonces Patricia vino en el tramo del verano, está a punto de regresar a México y entonces la tuvimos que aprovechar así a última hora, por lo cual no pudimos programar un lunes. Y es también la razón por la que salió tan tardíamente la publicidad. Ustedes recién la recibieron ayer en la mañana. Y entonces la primera clase de actividades son los Mexican Mondays y el taller interno. A veces sí se hacen como lunch, como se hace ahorita, porque a veces los invitados están de paso y no coincide con el lunes. Este semestre tenemos ya programados para los Mexican Mondays. El próximo va a ser de la profesora Soledad Loaesa, que está aquí como profesora visitante y que va a hablar sobre su libro sobre la guerra México durante la Guerra Fría, va a hablar sobre la relación México-Guatemala durante el golpe de Arbenz, el golpe del 54. Tenemos también programados a Arturo Sarucán, el internacionalista, que nos va a hablar de México de cara a la elección de Donald Trump y todo el asunto de Trump con la relación bilateral México-Estados Unidos. Viene Arturo Escobar, que es un colega de Patricia Arias de Guadalajara, que actualmente dirige el CIESAS en la Ciudad de México, un antropólogo, pero que ha trabajado mucho con indicadores sociales, Ceneval, etcétera, y que viene también porque estamos consolidando con CIESAS unos nuevos programas de intercambio. Vendrá también el doctor Sergio López Ayón, el director del CIDE, a hablar sobre justicia cotidiana en México, un proyecto muy grande que se desarrolló desde el CIDE. Y Gabriela Cano, una historiadora del Colegio de México que ha trabajado sobre historia y género, historia moderna de México y género. Hay un par de otras invitaciones que todavía no están confirmadas, eso es lo que tenemos ya confirmado. Probablemente en la próxima semana o 10 días salga
el programa de los Mexican Mondays, que usualmente hacemos un póster en donde vienen todos para que los puedan poner todos en su calendario. El segundo tipo de actividades que hacemos en el centro son conferencias. Usualmente hacemos al menos una al año, frecuentemente una al semestre. La primera que tenemos este año será el 30, márquenlo los que les interesan cuestiones de justicia, ley, ciencia política. Va a ser el día 30 de septiembre, y 30 y 1 de octubre, o solo 30? El 30 de septiembre, que es un viernes. Es una conferencia que coorganizan Julio Ríos, un politólogo del CIDE, que fue también profesor O'Gorman aquí hace como un año, y Vicky Murillo, profesora nuestra de aquí de Colombia del Departamento de Ciencia Política, y es una conferencia acerca del sistema judicial, el sistema de justicia en México, con algunos elementos comparados. Este año, como yo estuve fuera el semestre pasado en México, he estado fuera desde fines de diciembre, entonces no me tocó, y además el proceso de acumulación que llevó a la elección que estamos teniendo, el último semestre que yo estuve, tuvimos aquí a Julia Preston, la reportera de migración que cubre el BITS de migración del New York Times, hablando sobre el tema de Trump y la elección, y en esa época Trump todavía no había ganado la nominación republicana, pero consideramos el grupo que hacemos el centro, que están aquí Jimena y Javier, y falta Ana Gabriela, son los cuatro, son los que armamos todo acá, junto con Maritza Colón, que ustedes conocen, que es la directora administrativa de ILAS. Entonces nosotros cuatro nos reunimos y estamos pensando en realizar una especie de Mexico Awareness Week, algo así, en la semana del 10 de octubre. Todavía no está todo programado porque recién lo estamos echando a andar, pero sí vamos a necesitar que haya participación tanto estudiantes como profesores. La idea es hacer que haya un poco más de presencia de temas mexicanos en la universidad, más visible, previo a la elección. Nos parece que será un momento muy normal, digamos, para asuntos mexicanos en los Estados Unidos y en esta universidad. Entonces, de hecho, la charla el tercer tipo de actividad se llama Leaders Forum, ¿no? Entonces invitamos a personajes públicos, ya sean de la política, de los movimientos sociales, figuras públicas intelectuales y demás, y probablemente vamos a hacer algunas cosas también con el Leaders Forum en esa semana. Entonces estamos ahorita viendo los detalles de eso. Entonces, pues más o menos, grosso modo, esas son las actividades o los tipos de actividades que pueden ustedes esperar durante este semestre. Va a haber también, creo, hubo ya una reunión con estudiantes, ¿verdad? El domingo, y me parece que va a haber necesidad, tal vez, de una segunda reunión con estudiantes y profesores para el asunto del Mexico Week, y también para recoger sugerencias o ideas que tengan de cosas actividades que quieren que vayamos haciendo o pensando. Bueno, entonces paso muy brevemente a presentar a nuestra invitada, Patricia Arias. Es una muy vieja amiga mía, antropóloga, estudió su licenciatura y su maestría en la Universidad Iberoamericana. Su formación originalmente estaba relacionada con estudios de campo, estudios campesinos en México, de generaciones que fueron, a mí todavía me tocó la cola de eso, fuimos formados en cuestiones que tenían con estudios campesinos en México, la escuela asociada con Ángel Palermo y demás, y sacó ella luego su doctorado en Francia, en Toulouse, en geografía social, la escuela que creo que está asociada con el batallón y con toda digamos, esa mezcla tan potente de antropología, historia y geografía que ha caracterizado la Escuela de Estudios Latinoamericanos en Toulouse. Patricia es sin duda
una de las, tal vez un puño en una mano de los expertos más reconocidos y con más trabajo sobre los temas migratorios en México, pero no sé si estaría de acuerdo o no. Yo caracterizaría la obra de ella en general como una obra que ha estado atenta a la transformación del campo y del rural en México de una forma realmente muy precoz. Entonces ella fue de las primeras personas realmente en hacer una antropología y una etnografía de la transformación del campo, de la nueva ruralidad, expresión que ella ha utilizado, desde sus trabajos de los años 80, realmente cuando empezaron a transformarse esas cosas, y es un proceso que ella realmente ha etnografiado a todo lo largo de esa historia. Lo que es realmente muy impresionante en la obra de Patricia, creo yo, es el compromiso sostenido con el trabajo empírico, el trabajo etnográfico, y entonces el arco de observación que podemos tener a través de sus muchos libros, que no sé cuántos son, pero son fácilmente como 10 libros, o por ahí es una cantidad importante de libros. Tenemos muchos de ellos aquí en la biblioteca, y que pasan de estudios etnográficos campesinos tradicionales a realmente conceptualizar y describir, seguir, pensar el proceso migratorio tanto interno de México como transnacional, que ha incluido entrevistas, trabajo de campo, publicaciones de cosas que suceden en Estados Unidos, en México, en diferentes clases de momentos, y también que ha estado atento no únicamente al aspecto, digamos, sociológico y social de la cosa, sino también en el plano estético. Ella fue de las, ha estado, tiene trabajo varios sobre representación de los procesos migratorios, pero también de las relaciones de género, de las transformaciones en la unidad doméstica, en cosas como, por ejemplo, los retablos, los exvotos. Tiene dos libros conozco dos sobre cuestiones que tienen que ver realmente con representación pictórica y procesos sociales e históricos. Editó también en un momento dado con Jorge Durán un librito en español que no existe en inglés, hasta donde sé, a partir de los materiales de Robert Redfield en las entrevistas que hizo Robert Redfield en Chicago en los años 20. Entonces ha hecho también algo de material de archivo, de investigación de archivos sobre la historia social de la migración México-Estados Unidos y la historia intelectual de esa historia que cubre mucho la historia de la antropología en figuras como Redfield o como Manuel Gama, que hicieron esas entrevistas, ¿no? Bueno, entonces pues no quisimos desaprovechar su presencia, aunque vino aquí en agosto, y le pedimos, digo, así como la reina, le pedí el domingo, creo, algo así, que si podía por favor venirnos a hablar. Entonces gracias por hacer caso al llamado del último minuto y bienvenido, Patricia. Muchas gracias, Claudio, por volver a encontrarnos tantas veces con lapsos tan grandes también. Y gracias también a todos ustedes. Pero yo voy a hablar ahora de una historia de empresarios migrantes, de migrantes internos. Y esta historia está como, ellos la fueron haciendo, como diría Claudio, al margen. Es una historia muy marginal, poco conocida, pero que transformó no solo la vida de ellos, de sus familias, de sus paisanos, sino también de sus comunidades de origen. Es una trayectoria empresarial que yo creo que en este momento en que se ha roto el patrón migratorio tradicional, es decir, la circularidad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, vemos que este tipo de migración empresarial vuelve a aparecer en una serie de comunidades como un recurso que usan los migrantes en sus nuevos desplazamientos y en las nuevas migraciones que han tenido que poner en marcha aceleradamente las sociedades rurales que en México durante más de un siglo habían estado migrando de manera ininterrumpida a los Estados Unidos.
Bueno, ustedes lo saben muy bien, desde la década de 1970 se iniciaron los estudios sobre la migración interna en México. Y se trabajó sobre todo las migraciones a las grandes ciudades, que eran Capital, Guadalajara, Monterrey, pero donde los migrantes que llegaron a vivir a esas ciudades se convertían en trabajadores asalariados. ¿Sí? Pasaban a trabajar en las empresas que se estaban desarrollando con la industrialización, la sustitución de importaciones, y por lo regular estaban en los peores puestos los migrantes, mucho peores y en peores condiciones que los originarios de la ciudad, pero eran los trabajadores asalariados y también se convirtieron en los principales empleados de los servicios mal retribuidos. Los hombres eran los cargadores en los mercados, las mujeres eran las sirvientas o las que estaban en el pequeño comercio callejero. Eran los que la mamá de Claudia llamó los marginales. Esta enorme franja de trabajadores que llegaban a la Ciudad de México y que se encargaban de todas estas tareas que requería la ciudad, pero que eran las que retribuía de la peor manera. Bueno, esto es lo que más se estudió, lo que más se conoce. Sin embargo, existe otra trayectoria laboral de migrantes que es mucho más cercana a lo que desde las fines de la década de 1980 se comenzó a entender como los empresarios étnicos en Estados Unidos y también en menor medida en Europa. Es decir, cómo ciertos colectivos de migrantes generaban pequeños negocios por cuenta propia que se convirtieron en muchos casos en empresas muy exitosas y muy reproducibles. Bueno, todo esto estudio clásico, deportes, sobre los cubanos, sobre los dominicanos, pero hay infinidad de estudios sobre estos casos. Pero también resulta que en México sí hay, desde la década de 1940, hubo procesos migratorios desde comunidades rurales donde los migrantes establecieron negocios independientes en giros que ya se conocían en las ciudades, pero a los que les introdujeron una serie de novedades en cuanto a la fabricación y a la distribución de los productos, como en la ubicación de los establecimientos. Los tres casos más documentados que tenemos son una tesis de Mexicacán de los años 60, es un pueblo a los altos de Jalisco, que es un norteamericano que va a hacer su trabajo de campo en esa comunidad de Mexicacán y luego sigue a los migrantes en los años 60 a los de Mexicacán que están poniendo paleterías por todo el país. El otro estudio es el de Tocumbo, que ha sido estudiado, que todo el mundo en México dice, ¿y esa es la michoacana? Bueno, todas las michoacanas son de este pueblo, de Tocumbo, y son que fueron estudiados por Martín González de la Vara. Estos dos pueblos se dedican a la fabricación de paletas. Y el otro que ha sido estudiado es un pequeño rancho en Zacatecas que se llama Juancho Rey, un ranchito chiquitito, donde desde 1940 los hombres empezaron a salir a poner fábricas de tortillas. Sabemos que hay más casos, o sea, siempre se dijo, cuando yo estaba estudiando en antropología, sabíamos que había todos los taqueros de la calzada Ignacio Zaragoza eran de un pueblo, pero nunca realmente se estudió. Pero estos migrantes, cuando uno lee estas tres etnografías, digamos, tres estudios, hay una serie de características de los migrantes que son bastante comunes. Primero, los tres casos son originarios de localidades rurales, pero de tradición ranchera, o sea, no son indígenas ni campesinos, sino rancheros, más bien pequeños ganaderos, pero eran de lugares de muy poca población. Tenían en ese momento entre 800 y 2.000 habitantes las comunidades de origen. Los que se fueron y se convirtieron en empresarios no eran agricultores, sino que más bien eran pequeños comerciantes que vivían en las cabeceras municipales, no eran de los ricos de los pueblos, y varios de ellos habían sido migrantes temporales en Estados Unidos o en algunas otras ciudades. Tenían algún conocimiento del comercio
y se habían movido por sus regiones. Casi todos, cuando salieron, eran jóvenes, solteros, que tenían entre 16 y totalmente casual en todos los casos. De repente uno dice, no, yo tenía un negocio de cines ambulantes y necesitaba guardar los rollos de las películas y necesitaba tener un local, tuve que rentar un local y pues, es una paletería. Se vendían las paletas y así empieza. Otra gran característica de todos ellos es que no migraron, a diferencia de los otros migrantes. Ellos no se fueron a las grandes ciudades, sino que se fueron a ciudades pequeñas. Migraron a Aguascalientes, a Torreón, a León, en principio. Es decir, a comunidades, a ciudades que no estaban a más de 600 millas de sus lugares de origen. Pero eran ciudades que tenían entre 75.000 y 85.000 habitantes, que era bastante, digamos, para la época. Y eran ciudades, Aguascalientes, Torreón, León, que estaban experimentando grandes bonanzas económicas debido a la industrialización y a la expansión urbana. Eran ciudades muy dinámicas. De hecho, las tasas de crecimiento de esas ciudades eran mayores a la tasa de crecimiento nacional. Es decir, se ubicaron en ciudades muy dinámicas de ese momento. Ellos eran muy, estaban dispuestos o les gustaba invertir en tecnología para fabricación. Si no tenían miedo a hacer innovación, había negocios, había fabricación de tortillas o había paleterías en las ciudades, pero ellos veían una innovación y la compraban y la metían al negocio. Y también unas estrategias de comercialización muy novedosas. Por otro lado, era unas condiciones de servicio. Trabajaban, el horario era de 7 de la mañana a 11 de la noche todos los días. Es decir, era una capacidad de autoexplotación, que es otra característica de los empresarios étnicos, diría Cortés, de autoexplotarse, y eso les permite salir adelante. Pero también, les decía, ellos se ubicaron al principio en el centro, o sea, llegaban y se instalaban en el centro de la ciudad, y desde ahí fueron siguiendo, abriendo paleterías o fábricas o tortillerías en los barrios populares o en los nuevos establecimientos, en los nuevos espacios residenciales hacia donde se movían los migrantes que llegaban a la ciudad, que estaban buscando formas de vivir en las ciudades más baratas, y entonces ellos iban y ahí ponían la paletería, ahí ponían la tortillería. Así fueron siguiendo los desplazamientos de la población, y por ejemplo en el caso de las paletas, primero usaban carritos, pero después hubo una crisis de los carritos y pusieron refrigeradores, o sea, compraron refrigeradores y llevaban los refris, los ponían en las tienditas y además les surtían en las tienditas, en las farmacias, etc. Por lo regular, ellos trabajaban con empleados que provenían de sus mismos lugares de origen. O sea, se traían trabajadores de sus comunidades como empleados y como encargados. Y todos, el patrón, el dueño y los encargados, vivían en los mismos locales. O sea, en el mediodía trabajaban y en la noche dormían debajo del mostrador, igual que los españoles que llegaron aquí en el siglo XVI, igual trabajaban. Pero esto era muy importante, porque también cuidaban el vecindario y cuidaban los locales, hacia donde había una tarea ahí de vigilancia muy, muy fuerte. Normalmente llegaban solteros, pero bueno, es la edad en que la gente se casa, y muchos después, ya que les iba bien, se llevaban a las esposas, pero ellas, esas esposas de esos tiempos, eran las que tenían que encargarse de darles de comer y de lavarles la ropa al marido y a los empleados que estuvieran en los negocios. Entonces era llevarse, digamos, una trabajadora doméstica. Y entonces el éxito de los negocios hacía que se replicara en nuevos locales. Es decir, el que ponía un negocio y le iba bien, decidía que iba a abrir otro negocio igual, y entonces dejaba un encargado en el negocio, o le traspasaba el establecimiento. Y entonces
él se iba a poner otro local en otro lugar de la ciudad. Normalmente cerca de avenidas, lugares transitados, cerca de templos. Entonces ya sabían muy bien, tenían una geografía urbana que les decía dónde ubicarse. Y entonces así iban colonizando las ciudades y los barrios con sus establecimientos. Pero entonces esto hacía que necesitaran muchos trabajadores. Entonces del pueblo mandaban llamar, iban al pueblo y iban trayendo trabajadores que se podían, o se quedaban como encargados de los negocios, o empezaban una carrera igual que ellos, es decir, aprender el negocio, ahorrar, capitalizar, comprar el negocio al patrón y establecer un negocio independiente. Y también muchos capitales locales de los pueblos ponían dinero para decir, bueno, es que es un buen negocio poner una paletería o poner una tortillería. Y entonces era una vía de salida para los capitales locales de los municipios. Pero muy pronto estos empresarios, los tortilleros y los paleteros, se dieron cuenta que era mucho más negocio todavía no solo vender, fabricar ahí, comprar la maquinaria y fabricar paletas, sino comprar y ellos mismos tener la maquinaria, tener los equipos, tener los insumos para abastecer tanto sus propios negocios, pero como todos los otros negocios que habían ido fundando y que habían ido traspasando. Y todo esto se basaba en un sistema de crédito muy, muy eficiente, que el que llegaba, el que quería, le decía al dueño, te compro la paletería, tanto, y él mismo le daba crédito, etc. Entonces era un sistema de una eficiencia enorme, pero todo dependía de la confianza, de que todos fueran del mismo lugar. No se prestaba a veces a otros, pero por lo regular esto se mantenía dentro, ya no solo dentro de la cabecera municipal, sino dentro del municipio, era donde se reclutaban trabajadores y salían también los siguientes empresarios. Entonces, cuando saturaban el mercado de una ciudad, se iban a otra ciudad. Y así, en muy pocos años, llegaron finalmente a la Ciudad de México, a Guadalajara y a Monterrey. Y literalmente se apoderaron de esas plazas. Porque, aunque había negocios, en todos los lugares había panadería y eso, pero eran tan eficientes, ¿sí? Y tan austeros, dice al que hizo el estudio, eran tan austeros que inmediatamente lograron desplazarlos, porque llegaron además con todo este know-how y todo ya este control de la maquinaria, de cómo vender, dónde vender, cómo desplazarse, etc. Y él dice, por ejemplo, en Monterrey, que eran muy buenos, quitaron a todos los regiomontanos del negocio de las paletas. Entonces, yo digo que esto opera como una especie de franquicia social, ¿sí? Que se va pasando de unos a otros, que no se paga por la franquicia, pero que así, digamos, opera. Y esto generó migración interna hacia muchas ciudades, prácticamente a todas las ciudades de México y en todas las colonias populares de las ciudades. Y esto sí tuvo un efecto de retención de la migración internacional. Incluso los autores comentan que en las épocas, los años 60, que fue la época del boom 70 de estas actividades, en los pueblos originales faltaban trabajadores, porque todos se iban a trabajar a los negocios en las ciudades. Entonces, y que entonces hubo procesos de inmigración de comunidades muy pobres a estos municipios que se estaban convirtiendo en estos municipios tan prósperos. Pero esto uno diría, bueno, ya se fueron y se olvidaron del pueblo. Pero no, como podían todos estar en la misma ciudad, en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Silao, pero no se veían. Con esas formas de trabajo no se encontraban nunca. Entonces el pueblo se convirtió en el lugar crucial donde todos se podían encontrar. Entonces se recreó, digamos, la importancia del lugar de origen.
Entonces, tanto para regresar a las fiestas patronales, que es el caso de Juancho Rey, pero también los paleteros crearon su propia fiesta, que es la fiesta de la paleta, que sucede en Mesticacán y en Tocumbo en diciembre. ¿Por qué? Porque es cuando baja la venta de paletas y entonces ya todos se pueden ir a regresar al pueblo. Y en ese momento, cuando regresan al pueblo, yo estaba en la fiesta de Tocumbo y en Mesticacán, bueno, se dedican a hacer negocios, reclutar trabajadores, encargados, inversionistas. Como ya son los nietos y bisnietos, ahí encuentran novias, se siguen casando entre ellos. El que tiene paleterías en Monterrey con los de la de Tabasco, entonces ahí se conocen en la fiesta y se casan y sigue el negocio, digamos, dentro de ellos mismos. Han hecho todos inversiones locales muy importantes, es decir, son pueblos en regiones muy pobres y sin embargo son pueblos muy ricos. Todos tienen casas en los pueblos, todos tienen ranchos, han hecho grandes obras, por ejemplo, caminos, pavimentar caminos, carreteras, por supuesto la iglesia, parques. En Tocumbo, por ejemplo, es muy impresionante porque la iglesia se la encargaron a Ramírez Vázquez, del Museo de Antropología, lo contrataron para que les hiciera la iglesia. Es una iglesia espectacular, de madera, etcétera, que fue financiada nada más por los paleteros de Tocumbo. Entonces, se volvieron todos ellos grandes empresarios, son ahora realmente son empresarios muy, muy importantes, que controlan, les digo, no solo las paleterías, o sea, todas las que ustedes vean que son la michoacana son de Tocumbo y todas las que se llaman la flor de Mesticacán o regias, que tienen un sagrado corazón, esas son todas de Mesticacán. Y controlan no solo las paleterías, sino todo el negocio de las paletas. No de las paletas sofisticadas y los helados sofisticados, sino los que consume la gente a nivel popular. Y además, como esta franquicia social opera, cada paletero, digamos, le pone su sello en ciertos lugares muy calurosos, ponen aguas frescas, o en otros lugares diversifican de acuerdo al territorio donde se encuentra. Entonces, se volvieron empresarios muy, muy exitosos. Es impresionante ver las camionetas con las que llegan a los pueblos, las casas que tienen. No ha sido fácil, no lo han logrado. Trataron muchas veces de poner negocios, de que muchos de los negocios, por ejemplo, los barquillos o los vasos o todo eso se fabricaran en los pueblos para dar empleo a los que se quedaban. Pero la verdad es que todos preferían irse. Entonces no han funcionado mucho esto en los pueblos. Parecería que hubo más ejemplos, pero por lo pronto hemos encontrado dos, pero que muestran por una parte la misma matriz, pero con cambios muy importantes. Los dos son también de los Altos de Jalisco. Uno son los abarroteros, un pueblo que ahora es municipio, que se llama San Ignacio Cerro Gordo, que lo acaban de hacer municipio hace 2 años, y los taqueros, que son de un rancho chiquitito también que se llama Santiaguito, pero que son conocidos como los taqueros de Arandas. Donde ustedes vean una taquería de Arandas, en realidad no son de Arandas, son de Santiaguito. O sea, todo lo que son establecimientos y callejeros y tacos son de estos pueblos. Bueno, esto, sobre todo yo les voy a hablar del caso que yo más conozco, que es el de San Ignacio Cerro Gordo. Cuando estábamos haciendo trabajo de campo, de repente me empezaron a decir en las entrevistas, al hacer las historias de vida, me decían, no, es que no, se fue a Guadalajara a la tienda, a poner una tienda de abarrotes. Y en otra entrevista, sí, es que se lo llevó su hermano a poner una tienda en Silao. Entonces, como los antropólogos somos así, dije, bueno, que yo tengo que ir a San Ignacio Cerro Gordo, ¿qué pasa? Entonces me fui a San Ignacio Cerro Gordo y efectivamente me encontré con que es impresionante lo que está sucediendo con las abarroteras.
Y esto está muy asociado a la imposibilidad de emigrar a Estados Unidos desde 2005. Es decir, los jóvenes que a los 14 años, por ejemplo en San Ignacio lo típico era terminar la secundaria a los 14 años y se venían para Estados Unidos. Entonces, pero con esto de todo lo que ha pasado, la crisis que hubo aquí, el cierre de la frontera, etcétera, no han podido cruzar. Es decir, tenemos ya una generación de chavos que ahorita ya tiene 25 años que no se pudieron venir a Estados Unidos y que tuvieron que buscar formas de sobrevivencia en la región. Y nosotros decimos, de repente los cambios se procesan lentamente, pero no, la gente tiene que comer todos los días. Entonces rápidamente tuvieron que rediseñar todas sus estrategias y esto ha dado lugar a nuevos desplazamientos y a nuevas migraciones, muy rápidamente. Los hogares en esta región, digamos los Altos de Jalisco, sí es cierto, tienen una serie de ventajas, han reducido su tamaño. Ya no son los hogares que tenían 12, 15 hijos, que son una presión demográfica brutal para los hogares. Es una región donde existen actividades económicas muy rentables, que garantizan el pleno empleo de la población. Aquí en los Altos se producen están todas las granjas de pollo y huevo, se produce huevo, todas las granjas de puerco y la mayoría de las establos de leche. Es una región donde hay muchísimo empleo y es una región muy bien conectada internamente, hay muchísimos caminos y esto se lo debemos a desde la guerra cristera, que el gobierno dijo nunca más nos van a agarrar los cristeros, y también hacia ciudades y hacia espacios muy dinámicos como el Bajío. Entonces rápidamente en una hora estás en León, en Silao, ya rumbo a Irapuato, Celaya, etc. Entonces, de hecho, los empresarios de los Altos ya desplazaron totalmente a los de La Piedad como productores de puerco. Cuando yo hice trabajo de campo en La Piedad, eran los productores de puerco de La Piedad los más importantes. Y actualmente son los de los Altos. Y todos son empresarios locales que viven en la región. Bueno, ya se están muriendo, pero vivían en la región. Y sin embargo, aunque es pleno empleo, los salarios se han deteriorado, sobre todo los empleos y los ingresos de los hombres. Los hombres ya no tienen tierra, en esta zona no había habido ejidos, pero de tal manera la fragmentación de la tierra hace que ya no tenga tierra. Ya la tierra ni siquiera se vende por hectárea, porque ya la gente no tiene un hectárea. Y los hombres, la principal actividad de los hombres es el jornalerismo. Entonces ha habido un deterioro del empleo masculino muy fuerte. Por lo tanto, ellos no son ya los proveedores de los hogares. No pueden proveer un hogar. Aunque un jornalero gana, cuando tiene trabajo, gana 1.200 pesos a la semana, pueden pasar 3 semanas que no tiene trabajo. Y de todos modos, con 1.200 pesos no vive una familia en ningún lugar. Es decir, esto significa que los hogares no viven de un solo ingreso, sino de los múltiples ingresos que obtienen los diferentes miembros, hombres y mujeres, que aportan al hogar. No aportan, no es gratis, cada quien se decide qué aporta, pero tiene que aportar. Y la otra gran característica de los hogares es que han dejado de recibir remesas de Estados Unidos de manera regular. ¿Sí? La región, todo México está aprendiendo, por más de que diga el Banco de México, a vivir sin remesas. Ahorita las remesas dejan más porque el dólar está muy caro, pero los hogares reciben remesas cuando los padres están enfermos, para el Día de la Madre, para Navidad, etc. Pero esas remesas que llegaba cada 15 días, cada mes, ya no llega porque las parejas se reunificaron acá. Entonces no está llegando este dinero. Y en estas condiciones es cuando han surgido o se han generalizado nuevas formas de desplazamiento y también de migración. Hay una tremenda reconfiguración de la movilidad y de las migraciones en todo México. Y yo creo que una característica es que ya no es tan nítida como antes la distinción entre desplazarse y migrar.
Antes uno decía, esto es un desplazamiento, esto es una migración. Ahora, no sé, todavía no lo sé, pero creo que ahora hay mucha confusión, tenemos desplazamientos cotidianos de corta distancia, es decir, la gente sale todos los días a los trabajadores, los llevan a la granja y lo regresan. Hay desplazamientos semanales o quincenales, sobre todo de las mujeres, a las ciudades, a trabajar en el servicio doméstico, por ejemplo, o en las fábricas, en todo el corredor del Bajío, por ejemplo, que se ha convertido en una zona tan importante de trabajo. Ellas salen y dejan a los hijos, pero regresan cada semana, cada 15 días. Estos son desplazamientos de corta o de mediana distancia que permiten retornos frecuentes a los lugares de origen, que eso dicen que también puede ser como una característica de la crisis, digamos, que la gente no se arriesga ya a estos desplazamientos de larga distancia. En ese sentido no hay tanto un cambio de domicilio. La gente sale todos los días o sale para regresar, pero mantiene la casa y la pertenencia, digamos, en el lugar de origen. Esto no se lo puedo platicar aquí, pero esto ha dado lugar a una serie de arreglos residenciales muy, muy raros, muy diferentes de lo que uno encontraba, digamos, tradicionalmente como arreglos residenciales. Entonces, es en este contexto, digamos, es que encontramos esta migración de gente de San Ignacio a poner a tiendas de abarrotes. Y yo digo que el ejemplo de los abarrotes es tal cual lo que sucede en momentos de crisis de dos patrones migratorios. Ellos, a diferencia de estos ejemplos históricos, la migración empezó a fines de la década de 1960. Es decir, justo en la década en que habían terminado los convenios braceros y hubo como un desbarajuste en la región, los migrantes que se habían ido siempre como braceros, hubo como un desconcierto, no sabían cómo migrar y entonces empezaron a explorar y algunos llegaron a la Ciudad de México. En esta diáspora, buscando opciones, llegaron al DF y ahí encontraron, fines de los 60 y sobre todo en la década de los 70, descubrieron esta oportunidad de poner tiendas de abarrotes. Todavía nadie me ha sabido explicar demasiado bien, pero de nuevo se fueron a delegaciones populosas y populares y a barrios peligrosos dentro de esas delegaciones. La Gustavo Amadero fue una de las delegaciones favoritas para poner estas tiendas de abarrotes. Entonces empezaron rentando con dineros también de comercio, eran muchos, como dicen ellos, buenos tratantes, como comerciantes, rentaron a un par de viejitos que tenían una tienda de abarrotes, le dijeron, contráteme de empleado, yo se la manejo, y poco a poco aprendieron y se fueron quedando con la tienda. Y operaban de manera práctica muy parecida a casos que ya les mencioné, o sea, vivían en la tienda, traían gente del pueblo, trabajaban muchísimo, pero esta opción migratoria, esta opción laboral y migratoria, en esa época estaba como muy centrada en la Ciudad de México. Los viejos, algunos que han regresado al pueblo, me han dicho que se podían saber de 200, 250 barroteras en la Ciudad de México que eran de ellos. Y de nuevo, no se veían nunca en la ciudad, pero se veían siempre en la fiesta de San Ignacio. Pero en la medida en que se incrementó de nuevo empezó a repuntar la migración internacional, decayeron las abarroteras. ¿Por qué? Porque no conseguían trabajadores. O sea, para los trabajadores volvía a ser más interesante emigrar a Estados Unidos que irse a trabajar a una abarrotera. Sin embargo, ahora, con la crisis, con la imposibilidad de emigrar, lo que encontramos es que, además de la Ciudad de México, hay abarroteras en Aguascalientes. Digo, en Guadalajara hay muchísimas, probablemente más de 100 tiendas de abarrotes. En León
en Aguascalientes, en Silao, en Querétaro, e incluso ya están entrando a ciudades menores, pero muy dinámicas como Chapala, Tepatitlán, Tequila, etc. Están poniendo sus tiendas de abarrotes. El sistema sigue siendo muy tradicional en sus localizaciones, sus colonias populares, barrios peligrosos, cerca de iglesias y escuelas, sus formas de trabajo, etc. Quizá la mayor novedad es que han añadido productos del pueblo, porque ahora es fácil traer y llevar productos del pueblo, sobre todo cuestiones de lácteos, carnes y cosas así, con lo cual se han convertido en una vía de salida también para la producción de pequeña escala de su lugar de origen. Hay una mejor contabilidad de los negocios y hay una mayor tecnología en los negocios. Pero también hay grandes cambios, y eso es lo notable. Yo creo que a las abarroteras se han integrado jóvenes que en otras condiciones hubieran sido migrantes. Tenían todas las redes para migrar a los Estados Unidos, ¿sí? Pero ya no lo pudieron hacer. A varios de ellos los agarraron aquí en la frontera, no pudieron pasar, quedaron endeudados, ya no lo van a entender. Y ahora lo que existe ya es el préstamo de los familiares en Estados Unidos, pero ya no es como antes, de que te presto para que te vengas, no, es te presto para que te quedes, ¿sí? Y pongas una abarrotera. Entonces, hay mucho ahora préstamos entre los hermanos que están aquí en Estados Unidos, que le prestan al hermano para que ponga una tienda de abarrotes en alguna de estas ciudades. Y ya esto ha generado una nueva relación entre hermanos muy fuerte. La otra cosa que me he encontrado mucho es la incorporación de profesionistas. Es decir, han entrado a las abarroteras jóvenes con educación universitaria, hombres y mujeres, que no encontraron empleo de acuerdo a sus profesiones o a sus expectativas. Entonces, terminaron la universidad, no consiguieron o no les dijeron que era muy poco lo que ganaban y se metieron al negocio de los abarrotes. En estos casos, casi todos han capitalizado con los ahorros que hicieron cuando trabajaban. Sí, me acaba de decir Jimena hace un momento, y es mea culpa, que nos van a echar de aquí a las 2. Entonces, si les parece, termina la cosa, cuando termine tal vez podemos arrimarnos un poco allá para seguir, porque yo había pensado que teníamos hora y media, que normalmente tenemos, pero si quieres termina, y luego cuando nos echen, porque nos van a echar porque existe la ley Dios, puedo pasar un poco para allá, cerca de la oficina de Maritza, para conversar un poco y tener preguntas. ¿Sí? Bueno, ya tampoco, entonces lo que tenemos ahora es ahorros que generan los chavos y que profesionistas y con ese dinero ponen su tienda de abarrotes. Ya no es tan común que la esposa acompañe al marido y que se encargue de lavarle la ropa y dar de comer. Eso prácticamente ha desaparecido. Y ha surgido una nueva forma de asociación de negocios que ya no es individual, sino entre hermanos. Eso yo nunca lo había visto con tanta claridad. Como se asocian 2 o 3 hermanos, o 2 hermanos y una hermana, o un hermano y una hermana, y entre los 3 o los 2 ponen una tienda de abarrotes. Antes era el negocio de una sola persona, un hombre. No había mujeres en estos negocios, eran negocios de hombres. Todos estos históricos, como el de, eran negocios de hombres, incluso las tiendas de abarrotes. Ahora encuentro muchas chavas que están de abarroteras. Ambos ponen capital y ponen trabajo. Y se dividen por temporadas el trabajo. De repente dicen un año tú, un año yo. Y el otro se regresa al pueblo. O de acuerdo a las necesidades de cada quien. ¿Sí? Por ejemplo, si él o ella se va a casar, entonces, bueno, entonces tú te encargas estos 6 meses, yo tengo que irme a prepararlo de la boda, tú te encargas y entonces el hermano se encarga. Hay diferentes formas de acceso a los establecimientos. Los están adquiriendo por renta. Cuando quieren una localización, la rentan a un abarrotero viejo de León, por ejemplo, le ofrecen rentársela y ahí ya van avanzando, luego el traspaso y luego finalmente la compra. Hay una enorme facilidad ahora para conseguir empleados. Como no se pueden ir, se ha vuelto una opción laboral para ser encargado o para ser empleado.
yo tengo el caso ahora de un chavo muy joven que se fue, que tiene 5 abarroteras en León y que tiene 3 trabajadores en cada abarrotera, y una hermana se acaba de ir para integrarse al negocio como encargada de 3 de las. Entonces es un negocio que yo no sé, pero prende con una. Es impresionante lo que pueden hacer. Es un chavo que tiene 34 años, tiene 5 tiendas de abarrotes y ya compró el edificio donde está una de las tiendas. Es un sistema increíblemente flexible en el sentido de los que pueden ingresar, cómo acceden al capital, las formas de propiedad, las formas de trabajo, todo es flexible, es adaptable a las nuevas condiciones de estos jóvenes profesionales, mejor educados, mujeres, ¿sí? Donde ya el papel de la esposa, ya no, ninguna esposa se va a ir a trabajar en estas condiciones con el marido, entonces la hermana es la que toma este relevo. Pues si la hermana se casa, le dice al hermano, te toca, yo me voy, y en 6 meses yo regreso y tú te vas. Entonces, es un sistema muy, muy flexible, muy flexible en cuanto a todo, menos al pensar que hay una opción migratoria. Es decir, ninguno de estos jóvenes, ni hombres ni mujeres, ya están pensando que se puede decir como antes, que dicen, no, que después de esto ya no esto. No, todos ya están pensando cómo esa opción de negocio va a ser para ellos una opción de largo plazo, con toda la flexibilidad. Yo no tengo claro en este momento cómo hay un montón de otras movilidades que hemos encontrado que tienen mucho que ver con género. Hay diferencias de género muy fuertes, cómo se mueven los hombres y las mujeres. Cómo el censo va a captar estos desplazamientos y estas migraciones. Yo creo que es todo un desafío con qué pregunta captas, digamos, todos estos tremendos cambios que se están experimentando. Y yo creo que esto es una evidencia de que la gente, como actores sociales, sí reaccionan de manera muy rápida frente a los cambios y frente a un cambio tan brutal para ellos como ha sido el cambio del patrón migratorio. Y sus estrategias actuales reflejan también los cambios en las condiciones laborales y salariales de sus regiones en términos de oportunidades, pero también las limitaciones que tienen los mercados de trabajo regionales, aunque sean de pleno empleo y muy, muy dinámicos. Y en ese sentido, pues nada más para terminar, yo diría que me llama la atención cómo pudieron apelar otra vez, como lo volvieron a hacer otros, a ese repertorio tradicional de maneras de hacer negocios, que es establecimientos de pequeña escala, con base en autoexplotación, en el capital social, pero adaptado a las nuevas condiciones que viven los jóvenes, los hombres y las mujeres en sus lugares de origen y en sus lugares de destino. En realidad